Es un privilegio estar frente a una multitud que no veo, pero sé que tú estás. En esta mañana quiero hablar sobre fe y el versus miedo. En Marcos capítulo 6, versículos 50, voy a leer solamente esta palabra diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y lo más increíble es que estas palabras fueron dichas en una noche oscura, en una noche de tempestad, donde Jesús empezó a caminar sobre las aguas y los discípulos estaban en una barca y vieron venir la persona de Jesús, y ellos no sabían si era Jesús o un fantasma. Y entonces Pedro le dijo: si eres tú, invítame, llámame para caminar contigo sobre las aguas. Y lo más increíble es que Jesús le invitó, y Pedro empezó a caminar también en medio de la tempestad, en medio de esas grandes olas. Él empezó a caminar. Creo que Dios nos da una gracia, una unción para poder caminar y vivir esta pandemia que, me entiende, que nosotros estamos experimentando en el día de hoy. Y Él nos dice: ánimo, no tengas miedo, no tengas miedo de esta pandemia. Él quiere librarnos de esta pandemia, de este temor, de esta inseguridad, de estas circunstancias difíciles donde vemos, ¿me entiende?, el espíritu de la muerte ya rodeando nuestros hogares, teniendo temor a este coronavirus. Y creo que Dios está diciendo: no temamos, no tema, Él está con nosotros. Y entonces la fe nos permite mirar hacia adelante, ver un día nuevo, diferente. No permitas que el miedo atrape tu vida para no salir de la circunstancia, no salir de esto negativo que está aconteciendo alrededor nuestro. La fe nos permite mirar más allá de la realidad, nos lleva a observar que esto es pasajero y que tú y yo podemos vivir con la seguridad de que Dios nos va a sacar de esta pandemia, y cuando salgamos de esta pandemia, nosotros vamos a ser tan diferentes, tan diferentes. Dios está trabajando en medio de esta circunstancia en nuestra vida. Y entonces el miedo y la fe pueden parecer un concepto, ¿me entiendes?, muy opuesto, pero tienen algo en común. Lo que tienen en común estos dos conceptos es que nos piden creer en algo que no vemos, que no podemos ver. Y entonces el miedo, ¿me entiendes?, nos lleva a creer en lo negativo, pero la fe nos lleva a creer en lo positivo. Y entonces quiero decirte que tus palabras van a determinar en qué tú andas, si andas en fe o andas en el miedo. Así que Dios quiere llevarte a vivir, ¿me entiendes?, llevarte a vivir en fe, mirar hacia adelante con esperanza. La fe dice: hay un nuevo día. Y el temor y el miedo nos atrapan en esa circunstancia que nos afecta día tras día. Y entonces quiero decirte quiero, ¿me entiende?, dejar una advertencia aquí. Y no lo digo yo, sino que lo dijo Job, cuando él dijo:
lo que más temía me sucedió. Y querido, muchas veces nosotros lo que más tememos nos va a suceder, porque eso negativo se puede llegar a materializar en nuestra vida. También otros piensan o otros dicen, me da miedo porque es demasiado bueno para que sea verdad. Y estos dichos nos pueden atrapar y no mirar con esperanza, no mirar con fe lo que viene. Así que tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud y comenzar a declarar que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que dice Salmo 91:1. Pero el Salmo 91:6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día no va a destruir. Entonces tenemos que centrarnos en la fe. Tenemos que, ¿me entiendes? Tenemos que permitirle a Dios que nos aliente, nos dé ánimo para vivir esta pandemia, para vivir estos momentos y estas circunstancias donde estamos en nuestro hogar. Querido, tu hogar, mi hogar, es un lugar de refugio, es un lugar donde Dios nos alienta a tener fe, a tener ánimo, porque lo que viene va a ser mucho mejor de de todo este espíritu de muerte que ha afectado nuestro país. Dios quiere que nosotros nos concentremos en Él, tengamos esperanza en Él y que Él se preocupe de nuestros miedos, de nuestros temores y poder ver lo que no vemos en el día de hoy, verlo en el futuro, ver que Dios trajo un cambio, concentrarnos en medio de este tiempo, ya en concentrarnos en buscar su presencia, en encontrarnos con Él, porque su presencia nos libera del miedo. El miedo es la ausencia de Dios real o sentida. ¿Ya? Así que no gastes tu tiempo en preocupaciones, sino mantén la fe. Y como Pedro le dijo a Jesús, si tú eres Jesús, invítame a caminar sobre la tempestad, a caminar sobre las aguas. Y Dios, a Jesús te está invitando en esta mañana a que tú le llames para que tú aprendas a caminar en estas circunstancias difíciles. Mateos 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, pon tu fe a funcionar en este tiempo, porque lo imposible será posible. Pon tu fe por obra. Confía en Él y Él va a hacer grandes cosas en medio de esta circunstancia. No solamente guardar tu vida, sino que Él quiere que tú vayas más allá de esa circunstancia, ¿ya? Así que ten fe para que la esperanza sea una realidad en tu vida. Y tú sueltes las preocupaciones que contagian no solamente tu vida, sino que las cosas, esas circunstancias negativas pueden, ¿me entiendes?, afectar la actitud de otro. Lo que tú hablas es lo que tú eres. Si tú hablas en fe, vas a cambiar la atmósfera dentro de tu casa. Pero si tú hablas con cosas negativas, eso negativo va a afectar tu medio ambiente. Así que comienza a declarar con fe las promesas de Dios para tu familia, para tu casa, para tu trabajo, para lo que viene.
empieza a declarar ¿me entiende? A declarar con gozo este tiempo. Es cierto, no estamos saliendo, no estamos, ¿me entiende? Lo único que sabemos es toda la gente contagiada, toda la gente que ha muerto, pero esta pandemia está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad. Dios no va a poner una carga mayor que nosotros no podemos llevar. Dios quiere que tú y yo tengamos el entendimiento de que Él tiene todo bajo su autoridad. Aunque esta pandemia haya sido creada por el hombre, pero Dios tiene la autoridad. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Salvador, nuestro Kyrio. ¿Ya? Y entonces hay un pasaje en la Biblia que me atrae, y este pasaje dice: un corazón alegre vive en un banquete continuo. Esto está en Proverbios. Pero dice que aquella persona que, ¿me entiende?, que se queja, que anda, ¿me entiende?, que anda declarando cosas desastrosas, dice que, ¿me entiende?, se le hace tan difícil el día. Entonces, si tú tienes pensamiento de bien, vas a declarar pensamientos de bien y vas a, ¿me entiende?, a contagiar. Pero si tú tienes pensamiento de mal, por supuesto, ¿me entiende?, esos pensamientos de mal se van a descifrar a través de tus palabras y vas a contagiar a otras personas a pensar negativamente de esta pandemia. Querido, yo creo que tú vas a ser diferente cuando salga de esta pandemia. Cuando tú veas el nuevo día, vas a decir: wow, qué cosa grande Dios ha hecho en mí. Algo hizo en todo este proceso de estar guardado, de estar en la casa de refugio, donde la presencia de Dios está. Oh Señor, tú has hecho grandes cosas. Y sabe, esto va a hacerte a mirar la vida en una forma tan diferente. Y entonces simplemente quiero dejar esta frase contigo. La fe te llevará a mirar el futuro, a ver el futuro, a experimentar el futuro, pero el miedo te llevará a quedarte en las circunstancias. No permitas que el miedo te deje amarrado a los temores, a las inseguridades, a las circunstancias que tú tienes. O a lo mejor has tenido la experiencia de que en tu empresa te cesaron tu trabajo. No pienses que, ¿me entiendes?, que no vas a volver. Si no piensas que Dios tiene algo nuevo para ti, en las cosas difíciles, en las circunstancias difíciles, Dios vuelve a abrir el mar rojo para su pueblo. Porque Dios no quiere que tú quedes atrapado en circunstancias negativas. Él abre el mar rojo para que tú puedas ir camino a la tierra prometida. Así que no permitas que la incredulidad no te permita llegar. Ten pensamiento de bien y no de mal.